La primera causa de muerte en México y en Aguascalientes son enfermedades del corazón. Cifras de INEGI correspondientes a 2022, el año que acaba de concluir. Y para hablar con ello, pues tengo la voz más autorizada a mi alcance, que es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, rector del Centro Universitario de Estudios de la Salud del Estado de Aguascalientes y director general del Hospital Cardiológica Aguascalientes, el doctor Guillermo Llamas Esperón. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Beto? Bien, pues la primera pregunta que se me ocurre es ¿cómo podemos cambiar esto? Bueno, mira, de hecho creo que algo que es importante es que sí ha cambiado. Indudablemente la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en México pues ha ocupado durante los últimos 20 años la primera causa en la mortalidad general, en la mortalidad global. Aunque en los individuos entre los 35 a 55 años de edad es un poco diferente, las causas violentas en México han superado las enfermedades cardiovasculares, pero al hacer un balance global de toda la población y fundamentalmente en los mayores de 65 años, indudablemente que la primera causa de muerte es enfermedad cardíaca. Hay un tema ahí que es una asignatura pendiente que indudablemente que si nosotros vemos las estadísticas, vemos que el COVID estos últimos 2 años ocupó el segundo lugar como causa de muerte. Pero también es cierto que eso es irreal, ¿no? Todos estamos bien enterados de que hubo un subregistro de mortalidad por COVID, de tal manera que nosotros calculamos que si en México murieron un poco más de 900,000 personas por COVID, y aunque están registradas oficialmente cerca de 400,000, pues indudablemente que sí, el COVID en estos últimos 2 años sí superó en la realidad, no en los números oficiales, pero sí en la realidad la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Yo creo que todos vivimos estos últimos 2 años una gran cantidad de conocidos, amigos, familiares que fallecieron por COVID. Y no es tanto por enfermedades del corazón. Pero en cuanto a la enfermedad cardíaca, indudablemente que hemos hecho mucho. A mí me queda muy claro que desde que vino el boom de la angioplastía coronaria, ese procedimiento que hacemos a los pacientes que sufren un infarto, que llegan al hospital, que los pasamos a la sala de cateterismo cardíaco con carácter de urgencia, le destapamos la arteria coronaria con un globito y le metemos ahí una red de metal que se llama stent. Eso ha salvado una cantidad impresionante de vidas. El problema fundamental es que no hemos logrado incidir en los pacientes que mueren antes de llegar al hospital. La mortalidad por infarto previo a la llegada del hospital pues es muy importante. De hecho, en términos generales podemos decir que de 10 gentes que sufren un infarto estando en su casa, de 10, 5 mueren antes de llegar al hospital. Esos 5 mueren usualmente por arritmias cardíacas. Y los otros 5, de los 5 que llegan al hospital, 1 de ellos puede fallecer en el hospital y 4 sobreviven. Por eso, si nosotros vemos las estadísticas, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en Aguascalientes, el 45% de las personas que fallecen en su casa, aunque eran individuos que tenían algún tipo de atención médica o recibían algún tipo de medicación. El 45% de los individuos no mueren en un ambiente hospitalario, mueren en la casa o en la calle. De tal manera que ahí es en donde tenemos que trabajar. Yo creo que indudablemente hay una deuda muy importante para nuestra comunidad con ese tema. Tenemos que ayudar a proteger al individuo que sufre un infarto y que en los primeros minutos puede fallecer. Porque es cierto también que las unidades de atención médica extrahospitalaria, lo que conocemos como ambulancias de terapia intensiva, han mejorado bastante en nuestra comunidad, pues también es cierto que no tenemos ciertos recursos que son muy importantes. Yo creo que todos vimos a ese jugador de fútbol americano que recibió un trauma cardíaco, desfibriló, hizo un paro ahí. Y vimos cómo ahí mismo en el campo fue reanimado, le dieron una descarga eléctrica, eso quiere decir, tenían un desfibrilador eléctrico a la mano, y lo más importante, lo sabían usar.
Entonces yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Tenemos que llegar más con la población, tenemos que educar a nuestra gente al RCP, es decir, a la reanimación cardiopulmonar, que es la que se le da en los primeros minutos a estos individuos, y con eso podríamos reducir realmente más la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares. Le pregunta Juan Carlos Vázquez, ¿qué tanto influye el problema de salud de enfermedades cardíacas, esa moda que se mantiene desde hace unos años de mezclar alcohol con bebidas energéticas? ¿Es una práctica nociva o es un mito? No, bueno, indudablemente que esto es un problema serio, porque este tipo de bebidas combinadas son sustancias que son arritmogénicas. Eso quiere decir, son capaces de estimular importantemente el sistema nervioso simpático, activar el nervio simpático, y eso produce una descarga adrenérgica que produce taquicardias y arritmias. Eso es muy común que nosotros veamos en las unidades de urgencia pacientes jóvenes que llegan con arritmias cardíacas después de la ingesta de este tipo de bebidas, y eso inclusive es conocido como lo que en la literatura científica como el corazón de día de fiesta. Es decir, estos individuos pueden desarrollar problemas serios, y estos problemas los pueden llevar inclusive a complicaciones que algunas pueden llegar a poner en riesgo la muerte. Entonces, indudablemente que ese tipo de prácticas, ya no digamos la ingesta de alcohol y drogas, sino la combinación de sustancias energéticas que son estimulantes, y que estas sustancias, al estimular el sistema nervioso y principalmente el sistema nervioso simpático, pueden desencadenar problemas serios. Jesús Montoya, necesita escritura en terreno, ¿qué notarial le recomiendan? Pues varias, incluso la citada por la señora, nada más que ahí hubo un problema en su caso, pero conocemos a varios notarios que le podemos recomendar. Elizabeth López, saludos afectuosos al buen compañero rotario, doctor Memo, también activo y entusiasta presidente de nuestro colegio estatal, y a su bella esposa rotariana. Rosa Albanaya, en los hospitales públicos cuentan con desfibriladores, ¿sabe usted algo al respecto? Sí, bueno, indudablemente que en los hospitales, pero ahí no es el problema, pues todos los hospitales cuentan con sistemas de desfibrilación externa, sincronizadas, son esos que vemos en las películas que ponen dos paletas y que hacen una descarga. En los hospitales, pues, indudablemente que se cuenta con este tipo de sistemas. El problema no es en el hospital, porque las muertes hospitalarias por arritmias cardíacas generalmente son anunciadas. Es decir, son pacientes que ya sabemos que están ahí, que tienen riesgo de tenerlas, y los médicos pues están pendientes de eso, las enfermeras, y tienen cerca desfibriladores. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en nuestro hospital, a mínimo 15 metros de distancia de cualquier paciente hay un desfibrilador. En el hospital tenemos cerca de 20 desfibriladores. En cardiológica. Sí, el problema es en la calle. Claro. ¿En qué lugares pondrías tú, además de un estadio de fútbol americano como lo citaste? ¿Dónde debe haber desfibrilador? Sí, eso es muy importante. Ahorita estamos trabajando con un grupo de legisladores locales precisamente para hacer una iniciativa de ley en la que se plantea que en aquellos lugares en donde se reúnan más de 500 personas, por ley debería de haber un desfibrilador. Entonces, eso salvaría muchas vidas. ¿En escuelas? En escuelas, en estadios, en parques, en auditorios donde se reúnen gente. Oficinas públicas, en presidencia debería de haber uno, en Palacio de Gobierno otro. Claro, en la feria debería de haber docenas de desfibriladores a la mano. En Tres Centurias, en salones de eventos, en todos estos lugares. Y además los desfibriladores hoy en día pues, se llaman desfibriladores automáticos, es decir, son inteligentes. Tú los colocas, pones unos parches, aprietas el botoncito 1 y él te dice no desfibrile o sí desfibrile. Ellos detectan si sí se debe dar una descarga. Necesidad iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Puedes dotar de desfibriladores, pero quien los usa, el criterio de cuándo sí, cuándo no, puede ser es que también el otro adverso? Tema, sí, el otro tema es que en los lugares de públicos, es más, por ejemplo, en las guarderías debería haber gente entrenada
para hacer reanimación cardiopulmonar y no se diga para manejar el desfibrilador, porque el desfibrilador es solo una parte de eso, ¿no? Porque también hay jóvenes y niños que hacen muerte súbita por arritmias y que requieren de una reanimación cardiopulmonar que puede salvar la vida. La diferencia en que tú sobrevivas y caes en un centro comercial es si alguien que está ahí cerca sabe hacer reanimación cardiopulmonar. Entonces, mientras más gente en nuestra comunidad lo sepa hacer, y esa es una de las cosas que tenemos que hacer, meter más los cursos de reanimación cardiopulmonar. El problema de los cursos de reanimación cardiopulmonar es que no sé a quién se le ocurrió que en México, para que tú te entrenes y recibas ese curso, tienes que tomar un curso que es ofrecido por el American Heart Association. Es decir, es una asociación cardiológica extranjera de los Estados Unidos. Si tú quieres tener una credencial de reanimación cardiopulmonar, tienes que tener ese curso. Es algo absurdo. O sea, es un curso común y corriente. ¿Por qué tiene que ser de una asociación del extranjero? Si en México hay instituciones públicas y privadas que pueden dar ese curso y avalarlo. Entonces, yo creo que mientras más eduquemos a nuestra gente en ese tipo de circunstancias de reanimación cardiopulmonar, tendremos más sobrevivientes de muerte súbita, tendremos más Lázaros. En los hospitales es muy común que alguien haga una arritmia, lo desfibrilen y sobreviva. Pero en la calle hoy en día, pues es realmente absurdo lo que vemos, ¿no? Llega un paciente, tiene una arritmia, cae súbitamente y a lo mejor alguien pase y dice como la canción de Piporro, ¿no? Échenle aire, ¿no? Échenle aire, ¿no? Lo que sabemos hacer, ¿verdad? Típico, pues claro, que alguien se desmaya y empiezan a hacer con una hojita así. Exacto. Como si levántele las piernas. A reanimar, pues no. Oye, doctor, finalmente, ¿sirven los chequeos periódicos de la salud para prever este asunto de las arritmias cardíacas? Sí, claro. O sea, yo creo que hay estructuras muy bien definidas de cómo evaluar a un paciente independientemente del sexo y la edad, porque hay pacientes que tienen indudablemente cuando llegan a cierta edad un mayor riesgo de tener enfermedad cardíaca y muerte súbita. Pero también hay pacientes que tienen enfermedades que si tú no les tomas un electro o les das una revisión médica, pues no vas a detectar esas anomalías que pueden, independientemente de que sea un infarto, porque hay otras enfermedades del corazón que también lo producen, pueden ocasionar muerte en los pacientes. Entonces hay que revisarse. Yo creo que sí es algo sano que los individuos después de los 50 años, yo diría, aunque también hay programas de evaluación, de check-ups, vamos a llamarles así porque así lo conoce la gente, para menores de 50 años, pero de 50 años en adelante yo creo que es muy prudente que los individuos se hagan una evaluación. ¿Cada cuándo? Una vez al año, y que esa evaluación cada 2 o 3 años sea una evaluación muy integral en donde se incluyan algunos métodos que sean capaces de detectar tempranamente las enfermedades del corazón. Y estos estudios, un estudio como estos completo, más o menos en el mercado local, ¿en cuánto anda? Bueno, depende de la intensidad. Por ejemplo, en nuestro hospital tenemos el plan A, el B y el C, ¿verdad? O sea, hay gente que dice, no, pues yo quiero una revisión muy superficial, eso a lo mejor te puede costar 1,000, 2,000 pesos, ¿no? Pero hay gente que dice, no, yo quiero que me chequen a fondo y eso implica meter tubos en los intestinos, hacer una serie de cosas para buscar y detectar cáncer y otras anomalías, y eso puede llegar a costar 8 o 9 mil pesos. Va de 2 a 9,000 dependiendo de lo que tú quieras. Sí, todo depende de qué es lo que tú quieras. Pero yo pienso que con una revisión médica rutinaria, ir con tu doctor, que te revise, que te tome la presión, que te tome un electro, ¿no? Y bueno, y que el electro sea adecuadamente interpretado, porque también puede ser que tomen un electro y te digan, no, pues ahí se ve algo raro, ¿no? Pero bueno, yo creo que si tú vas al cardiólogo y el cardiólogo te revisa, te toma un electro, te toma la presión, te ausculta, te revisa, yo creo que eso ya es bastante bueno. Eso a nada, pues yo creo que... Claro, hay que hacer algo para cambiar estas cifras. Selene Aristizábal, es necesario que ayuden a esa familia a recuperar su casa, por favor, ayuden a hacer justicia. Rosalba Naya, bien por esa propuesta, ojalá la pasen aprobada los legisladores, la que mencionabas, doctor. Elizabeth López, nuestro colegio de anestesiólogos, justo tenemos próximo evento académico gratuito para gremio, residentes, estudiantes en febrero 10 y 11. Taller de actualización, enseñanza continua, tema arritmias cardíacas con excelente profesor, el doctor Roberto Herrera de CMN Occidente.
Doctor Guillermo Llamas, muy bienvenido aquí esta mañana. A quien quiera solicitar su check-up ahí en cardiológica, ¿en qué teléfono o dónde lo puede solicitar? En el teléfono del hospital es 449-915-4000. 915-4000. Ok. Muy bienvenido, doctor Guillermo Llamas Esperón. Al contrario, Buenos días. muchas gracias. Aquí estamos muy contentos. Gracias, bienvenido. Es tu casa.